Se desata la guerra de declaraciones entre los diputados de la UNE y el viceministro de Comunicaciones por un supuesto chantaje de los congresistas hacia el funcionario. Ese es el tema central de la noche. Participe con el hashtag #ChantajeUNE. A continuación, los dejo con la nota. Inicia una batalla de denuncias entre la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza y el viceministro de Comunicación, Carlos Varías, por sobornos del diputado César Sandino Reyes para solicitar viviendas para los legisladores. Pues sí, ¿verdad? Si eso es lo que quiere, ¿verdad? Simple y sencillamente que cada quien vaya, el que no está sucio ni jabón necesita, ¿verdad? Y el que tenga responsabilidades que vaya a donde corresponde. Estas reuniones se dieron en el Congreso en diferentes fechas y oficinas desde hace 2 meses y la última reunión fue el martes. No teníamos nosotros una grabación de esa reunión, entonces efectivamente por no tener estos medios era que en ese momento por este tema no se había presentado ningún tipo de denuncia. Las denuncias es en contra de los diputados Jairo Flores y Sandino Reyes. Es contra este acto, contra esta serie de actos, tanto de la Comisión de Vivienda como con la Comisión de Finanzas del Congreso. Lo que nosotros solicitamos al Ministerio Público es que ellos puedan hacer las investigaciones correspondientes para que ellos determinen efectivamente el acto ilícito que se pudo haber cometido, si se cometió en este proceso, ¿verdad? Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Termina la semana, pero las noticias no paran. Vamos al Congreso de la República, en donde en una guerra de declaraciones, la oposición y el viceministro de Comunicaciones, Carlos Varías, pues se acusan. Uno dice, hay chantaje de parte de los parlamentarios que me piden obras a favor de cabildear por el presupuesto, mientras los diputados responden con una denuncia en el Ministerio Público. Así las cosas, la etiqueta de la noche, SF, ChantajeUNE. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Karin Slowin y Juan Carlos Sandoval. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Pareciera que es el cuento de no acabar, sobre todo en esta temporada previa a la discusión del presupuesto, discusión presupuestaria que debería darse en el Congreso de la República, debería existir con argumentos, con justificaciones de por qué más o menos recursos, pero al parecer se repite la historia año con año de este tipo de lobby que se hace para buscar favores. De ser ciertas, las acusaciones del viceministro Varías. Juan Carlos, una historia que se repite y que debería detenerse. Carlos, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Hay que decirle una cosa, la vieja política está viva y tiene su hogar en la 19 Avenida. Algunas veces se viste de verde, otras veces de azul, en algunas ocasiones se viste de rojo, que en realidad siempre fue verde, pero de que está viva, está viva. Y hay algunos que creen que la vieja política es esto, es encontrar ese punto donde todos son tontos porque fueron presos, pero yo soy tan inteligente que a mí nunca me van a agarrar. A mí nunca me cacharon. Yo recuerdo bien la frase de una exdiputada del Congreso de la República, que me muestren todas las pruebas porque yo me sé cuidar. Hoy está procesada por ese yo me sé cuidar. Y la frase de Orlando Blanco Lapola que estaba escuchando, pues también me recordó otro excongresista, Manuel de Jesús Castillo, esa frase de el que pues está limpio sin jabón se baña. Hay que ser serios, hay que tener una argumentación seria en lo que se está planteando. Los recursos no son ni del viceministro ni del diputado, son de nosotros, los ciudadanos, quienes pagamos impuestos para colaborar al desarrollo de este país. Pero las negociaciones, de verdad, no se puede seguir negociando el presupuesto de una manera tan vil. Y tampoco se puede seguir pensando que los guatemaltecos nos tenemos que quedar callados y tragarnos la píldora de que siempre se va a hacer lo que los señores de la 9ª Avenida quieren como quieran. Quedarnos cruzados de brazos hasta esa fecha fatal en noviembre, en donde se aprueba o imprueba el ejercicio presupuestario. Karin, cuando se habla de presupuesto se debería de discutir ejes programáticos, rubros con justificaciones, porque aquí vemos en las propuestas presupuestarias, vemos lo que el gobierno en turno prioriza y la línea de ejecución y de inversión que tiene el gobierno o la administración en ese momento. Pero lo que vemos es otra vez el juego de quieren los votos, pues tienen un costo, de ser ciertas estas acusaciones. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que estamos todavía bastante lejos de esa renovación que el país necesita. Persisten, como ya decía Juan Carlos, prácticas que los ciudadanos ya no queremos.
Y aunque a veces se dan estas situaciones que uno no sabe si realmente son noticias o chambres de telenovela, lo que están mostrando es esa resistencia profunda al cambio que todavía hay en la sociedad política, ¿verdad? Como que, como dijo el famoso embajador esta semana, el embajador Robinson, como que la gente no ha terminado de entender que lo que queremos los guatemaltecos es cambiar, queremos unos funcionarios y un sistema político que realmente sirvan a los ciudadanos. Entonces, ¿a qué se reduce todo? Pues a discutir intercambios, ¿verdad? Ciertamente creo que aquí estamos hablando de una situación en donde todavía faltará clarificar realmente el dime y direte, ¿verdad? ¿Quién dijo qué? ¿Hasta dónde lo dijo? Y vamos a ver cómo se desarrolla este episodio. Pero creo que lo que nos está mostrando es que estamos lejos de hacer política seria a favor del desarrollo del país. Si nos quedamos con el mensaje que envió el embajador Todd Robinson durante estos días, en donde le pregunta al Congreso de la República si entienden que Guatemala está cambiando, pero también solicitarles o pedirles un cambio a la clase política que salió electa el año pasado en el Congreso de la República, que vemos que es esa clase política tradicional que ha utilizado el sistema político para blindarse y darse privilegios a sí misma. Es también caer un poco en el campo de los ingenuos, esperar que ellos van a tener una actitud diferente, porque entraron al juego político no para jugar diferente, sino para hacerse ricos con las reglas del juego. Pero es que nunca, no es ser ilusos, Carlos. A ver, que ellos lo vayan a hacer, eso es imposible. Eso sí sería vivir en el país de las maravillas. Somos nosotros, los ciudadanos, quienes que tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte de una renovación de esos cuadros de los cuales habla la licenciada Omaña. Es que no podemos esperar que todo nos lo hagan a base de antejuicios. O que todo lo haga la CICIG. O que todo lo haga la CICIG. O sea, mientras sigamos siendo por momentos, y que cada vez son lapsos más grandes, una sociedad indolente, una sociedad que se involucra poco, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Mientras no tenemos y no pensemos en tener cambios profundos en nuestro sistema político como primer paso para hacer un cambio social importante, no estamos yendo por la vía adecuada. Vamos al primer corte, seguimos profundizando con este tema, se queda con la palabra la licenciada Slowin para seguir profundizando en esta etiqueta SF, Chantaje Une, volvemos. Que yo pudiera apoyar con la cantidad de 25 viviendas, según lo que se me solicita, para los líderes de las bancadas, cosa que obviamente pues yo no puedo garantizar. ¿Por qué no denunció el viceministro la situación cuando se dio? Nosotros el día de hoy estamos presentando una denuncia contra el viceministro por difamación, calumnia, chantaje y incumplimiento de deberes y funciones. Las declaraciones del viceministro y de los diputados, ya ve usted cómo están las cosas en el Congreso de la República, suben y se caldean los ánimos, unos acusando a otros. Estos mantienen un proceso de investigación porque ante este momento las pruebas aún no salen a luz. Será momento de esperar para ver qué dice el ente investigador respecto a los señalamientos y acusaciones del viceministro Varillas. Lanzamos un sondeo en redes sociales para conocer la opinión de los internautas. Preguntamos, bueno, después de este SF Chantaje Une, ¿qué se debe hacer? Bueno, hay un 44% que va arriba, que se mantiene en la posición de investigar. Aquí hay que investigar. Un 40% muy cerca, pues definitivamente quiere meter preso a alguien. Hay este sentimiento público de, bueno, ya, a la cárcel todos. Y solo un 16% cree que este es un distractor en momentos en donde se inicia la negociación del presupuesto, en puertas también la elección de la Junta Directiva del 2017 también. Es un elemento a considerar. Licenciada Slowin, se había quedado con la palabra. Sí, yo al propósito de la encuesta, yo pienso que hay que leer también el momento justamente en el cual se está dando este chambre, ¿no? Se da en una circunstancia donde estamos ya en la recta final para la discusión del presupuesto. Sabemos que estas prácticas
de negociaciones que no tienen que ver con los contenidos, como hablamos en el segmento anterior, sino con el tú que me das y yo que te doy, han sido una práctica consuetudinaria en la política guatemalteca. Pero por el otro lado también tenemos al viceministro, que a diferencia, por ejemplo, de lo que logró la magistrada Escobar, sí logró documentar, digamos, la situación efectivamente, ¿verdad? Entonces hay aquí un conjunto de circunstancias que llaman la atención respecto al momento, respecto a diferencias también de cómo se logra hacer esta denuncia. Para comenzar, yo creo que es sano si un funcionario público denuncia este tipo de situaciones, nos da, digamos, fuerza para seguir peleando por lo que tiene que haber, que es la transparencia en la gestión pública. Pero por el otro lado también es inevitable pensar que está toda la tensión alrededor de la elección de la nueva junta directiva, de quién va a ser el presidente. Si va a haber o no presupuesto. La pugna entre los partidos que quieren ahora aspirar a la presidencia del Congreso también. Más si lo toma desde un punto de vista, perdón, licenciada, que hay un Congreso atomizado, que usted no tiene pues ninguna fuerza política que efectivamente tenga el poder de imponerle la agenda a nadie, que usted va a tener que negociar o con la Unidad Nacional de la Esperanza o con FCN, y ahí tendrá incluso facciones internas, tendrá que negociar con los taracenistas, si es que lo quiere usted ver así, con la gente que sigue el liderazgo de Orlando Blanco y de Sandra Torres, y en FCN la gente que sigue el liderazgo de la licenciada Patricia Sandoval y el otro movimiento que está más del lado presidencialista de Javier Hernández y demás, ¿no? Sí, yo lo que llamo es eso, a que entendamos justamente el contexto en el que se sean estas situaciones, lo cual no quiere decir que no puedan darse por sí mismas, ¿no? Pero también entendamos ese contexto que va a ser mucho más álgida esa tensión. Acabamos de escuchar, el viceministro va a ser denunciado por difamación, el otro va a denunciar y va a pedir que investigue la CICIG. Entonces vamos a entrar en una situación de tensión. En una dinámica muy tensa. En una dinámica muy tensa, justo cuando lo que deberíamos estar viendo son los contenidos del diseño del presupuesto, ¿verdad? Y en una ¿quién nos conviene? Y en una discusión tensa o un ambiente tenso, muchas veces las partes lo que prefieren es: yo no llego al Congreso de la República en este momento porque los diputados están en pie de guerra. Bonita excusa para no llegar a rendir cuentas. Y del otro lado, los diputados a la defensiva, porque creen que en cualquier momento alguien les puede poner una solicitud de antejuicio por algún lado, pueden tomarse al pie de la letra esto de la hora macabra que mencionaba Mario Taracena en el pasado, que se daba justamente la última semana de noviembre, en donde las negociaciones espurias se daban al tope y se mantenían reuniones secretas entre jefes de bancada, que eran quienes al final de cuentas decidían si había o no presupuesto para el próximo año. Nadie hablaba de los déficits, del endeudamiento, pero si es que del financiamiento. Carlos, si no es su dinero. Claro, es que así de claro es, Carlos. ¿A quién les importa si no es su dinero? Si es el nuestro. Si a ellos no les importa. Y que no actúan como representantes de los electores. Es que no les importa. A ver, si usted se puede endeudar ilimitadamente y no es su plata, lo haría. Pasar la tarjeta. Oiga, por Dios, es que está claro, así de simple. Y más si esa tarjeta la usa usted para hacer lo que se le da la gana, para poder agenciarse de la cantidad de recursos que sean necesarios. Sí, cuando existiera una agenda programática de la que habla la licenciada Slowey, ahí estaríamos de acuerdo. Sí, yo creo que ahorita el tema, más allá del agenciarse o no ciertos recursos, yo creo que hay un tema de una disputa de poder en el trasfondo muy fuerte, ¿sí? Y en varios sentidos. Una, como mencionábamos hace un rato, una disputa entre facciones para ver quién finalmente pueda tomar el control de la junta directiva, pero también una disputa que es la que más nos debería interesar a nosotros los ciudadanos acerca de qué tipo de prácticas van a seguir predominando en ese ente fundamental que es el Congreso de la República y cómo se va a seguir dando la relación Ejecutivo-Congreso de la República. Todas estas situaciones paralizan la capacidad de las instituciones para poder ejecutar los fondos, para poder hacer algo bien. Por el otro lado, yo creo que también es importante señalar que el tema de vivienda ya necesita un buen overhaul en este país. Claro. No se puede seguir tratando de esa manera. Hay baja ejecución fundamentada esencialmente en dar subsidios a empresas
para que se hagan viviendas. ¿Cuántos años tenemos haciendo eso? Y no hay un replanteamiento tampoco de cómo deberían hacerse las cosas. Entonces, yo creo que lo que está saliendo acá es como que alguien movió la ceniza y el lodazal, lo agitó para ver cómo sale, ¿verdad? Y se han puesto turbias las aguas. ¿Qué sale de ese caos? ¿Qué renacuajos salen ahí? ¿Quién logra ganar algo? Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta ya la sabe. SF Chantaje Une. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro y vamos a los comentarios y opiniones que envían los seguidores en redes sociales con la etiqueta SF Chantaje Une. Veamos qué dice la usuaria. Ese es el modo de hacer política de nuestros representantes. Lo raro es que no hay procesos abiertos contra la UNE. Rudy nos dice, el bien común antes que el personal, parece que se les olvidó y son representantes del pueblo. Qué pena. Otro mensaje nos dice, de que sea cierto solo el MP que indague y el juez dicte, pero considero que es más cortina de humo por la pugna de la presidencia en el Congreso de la República. Son los mensajes que siguen llegando con la etiqueta SF Chantaje Une. Bueno, quedémonos con ese último mensaje. ¿Qué pasa con la elección del próximo presidente del Congreso para 2017? ¿Empaña esto las aspiraciones de Mario Taracena, Juan Carlos? Yo creo que no. Bueno, él es de la UNE. Sí, pero creo que no en este momento particular de la política. Lo discutíamos antes con la licenciada Sloan. En mi parecer, Mario Taracena está corriendo por delante del Partido Unidad Nacional de la Esperanza en una transformación política propia, más allá de su partido. Él sí lo puede definir bajo el libro de texto como un animal político, como un camaleón político. Y él ha logrado transformar su imagen, que hace un año era la vieja política, la encarnación de la vieja política, del bochorno, del vaso de agua, de aquel que tiraba cosas, que insultaba a sus compañeras diputadas y demás, y que hoy ha tenido una transformación y está corriendo por delante a lo externo del Congreso. A lo interno creo que no. A lo interno no es querido. A lo interno creo que no. Creo que tiene un gran rechazo de aquellos diputados a los que no les simpatiza ese estilo coloquial, más bien chabacano de Mario Taracena. Llamar gorila a otro representante del Congreso, pues obviamente no le ha de ser ningún tipo de gracia. Pero me parece que el efecto político no va a ser para Mario Taracena. Él tiene sus propios problemas políticos que resolver intramuros del Palacio Legislativo, pero sí para la Unidad Nacional de la Esperanza. Ahí sí hay un golpe. Que ahí sí hay un golpe, indudable. Licenciada Sloan. Sí, yo pienso que este chambre, porque la verdad es que me resisto a llamarlo como algo más, esta situación en este momento, hasta que esto no evolucione, digamos, a una investigación formal, yo creo que no afecta directamente al diputado Taracena, al presidente de la Junta. Pienso que esto sí tiene algunas repercusiones sobre algunas de las facciones dentro de la UNE, ¿verdad?, que puedan haber tenido, tengan aspiraciones para dirigir la Junta. Y también pienso que afecta muy negativamente las posibilidades o los riesgos se incrementan de que la pugna por la Junta Directiva también obliga a otro tipo de negociaciones más sensibles, ¿verdad?, a ceder tal vez a cambio de mantener la presidencia o el control de la Junta Directiva algunas comisiones estratégicas. Y yo creo que no deberíamos perderle la atención. Pero esa es una negociación política legítima, licenciada. La que no es legítima es la del dinero. Cuando está metida en medio, no, pero también esta, porque cuando se hace esto para aplacar, digamos, cierto tipo de denuncias, para permitir que entonces salgan otras figuras a tomar control de puestos estratégicos dentro de las comisiones del Congreso que van a definir, por ejemplo, presupuesto o algunas asignaciones clave, las del año entrante, ¿verdad?,
tenemos que también no ignorarlo, verlo. No, yo lo veo. Pero ¿cómo queda en este momento, por ejemplo, la función de la Comisión de Finanzas? Hombre, quien la preside, Jairo Flores, está entre las personas que participaron supuestamente de esta reunión. Pero perdería una cosa, Carlos, ese protagonismo la Comisión de Finanzas en este momento no, que al contrario, recibe. sobre todo por eso debilita fuertemente las aspiraciones de algunas facciones dentro de la UNE, ¿no? Claro, porque toca directamente la que son Comisión de diferentes Finanzas, por un lado. a las facciones de Tarazona. Pero las declaraciones del diputado Flores evidencian la falta de una estructura política seria de este país. Mire, si le llegan a comprobar al diputado que sí es cierto lo que dice el viceministro, entonces lo vamos a sacar. O sea, ¿me entiende? No es de verdad, nosotros confiamos en la honestidad de nuestra gente, de nuestros cuadros, de miembros orgánicos de nuestro partido. No, es que mire, si se lo comprobaron, entonces lo sacamos. O sea, no saben con quién están trabajando. Es que no tienen, y son los partidos políticos bajo el listado cerrado los que imponen las diputaciones en este país. Así de simple. Mientras usted no tenga la capacidad de tener una apertura real de los listados, no sé si bajo un formato de listado semiabierto o teniendo la posibilidad uninominal, no sé cuál de las dos alternativas sea más viable y bajo qué criterio. A ver, el licenciado Brolo de Asíes hacía un análisis previo a la elección, el cual tuvo un 96% de acierto, porque era imposible que fuera peor. O sea, no hubo ningún cambio. Bueno, llegamos al momento, ya casi vamos a terminar este bloque, de la semana terrible. Es viernes, no se nos puede pasar ese momento. ¿Quiénes creen ustedes que durante estos 5 días pasó momentos difíciles, recibió la peor noticia, ya sea un personaje de la política o un sector en estos momentos? Juan Carlos. No, yo sí creo que esta semana es la Unidad Nacional de la Esperanza la que está pasando por un momento complejo, a lo interno y a lo externo. Complejo a lo interno, no tienen la cohesión necesaria para apoyar la candidatura de Mario Taracena si es que sigue bajo ese parámetro. Existen otras candidaturas internas, incluso se habla de una eventual candidatura de Orlando Blanco Lapola impulsada por todo el bloque verde. Yo creo que sí la van a pasar mal, creo que no va a haber la cohesión necesaria a lo interno, aunque es una organización política. No va a tener esos 90 y tantos votos que decía Mario. Yo lo veo complejo. Bueno, es un punto distinto, pero yo creo que más bien esto puede hacer ver a la UNE y replantear su estrategia. Probablemente. Exactamente, porque ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Es la posibilidad que se abre para que el FCN pueda tomar mayor espacio o posibilidad para que gane la Junta o que gane comisiones estratégicas. Y nombro 2, la de finanzas y la de que mira los asuntos de la reforma a la ley del ejército. Entonces, solo por mencionar 2, por el tipo de gente, digamos, que está vinculada a este partido. Entonces, yo creo que no hay ahorita manera, esto está demasiado fluido y así como se mueve, ¿verdad?, el lodo para ciertas cosas, cuando se asienta podemos ver un escenario totalmente distinto. Faltan varios días todavía, veremos qué pasa. Ahora, en términos de perdedores, digamos, o de gente que no le ha ido muy bien, yo quisiera como sacar a colación a la nueva presidenta de la Corte. Me parece muy, digamos, si yo fuera ella, pondría así como barbas en remojo respecto a los mensajes tácitos, ¿verdad?, que recibió. Creo que es importante, o sea, no entrar con un apoyo claro y expedito en estas circunstancias que está viviendo el país. Es un mensaje muy fuerte. Ojalá que ella lo entienda, ¿verdad? Ojalá que lo escuche. Para que sobre todo le sirva a la ciudadanía y no a los intereses particulares. Okay. Yo creo que la semana terrible fue en particular para Orlando Blanco, que se perfilaba su grupo como una de las alternativas dentro de la UNE para presidir el Congreso de la República, separado de Mario Taracena. Creo que Mario Taracena estará en un espacio ahorita reconfortado viendo este análisis y leyendo las noticias del chantaje de UNE, porque directamente no le afectan. Veremos qué va a pasar en el Partido Verde en los próximos días y sobre todo cuando elijan esta nueva Junta Directiva. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Karin, por este análisis. Y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche.